es o intimidante o sexy, eso depende de cada especie. Hace un tiempo conocí a Gabo a través de muchos lugares en realidad, nos conocimos a través de la facultad, a través de conocidos en común, incluido mi viejo, pero bueno, hace un tiempo charlamos por primera vez. Eh, y por lo que estuve viendo por ahí, hace bastante que se sabe que las aves sueñan, pero Gabo es, decime si lo digo bien, es la primera persona en toda la historia de la humanidad en escuchar el sueño de un ave. Eso es así, sí, 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 es así. Como por ahí a esta altura ya este es tu hit, ¿no? Pero de las cosas que Es mi contás, pero hitazo, sí, tal cual. Sí, ha enriquecido mucho mi conversación de domingo, porque es una historia que independientemente de cuál sea tu formación, resulta atractiva. Pero sí, sí, es así. Bueno, les resumo un poquitito. Como decías antes, se sabía que las aves soñaban. eh, y por ahí lo que hay que aclarar es que las aves tienen una característica que hace que esto se pueda afirmar con mucha certeza, con mucha confianza, que es que todo lo involucrado al canto en las aves es una parte del cerebro, es un conjunto de pedacitos de cerebro que están bien aislados del resto. ¿Viste? En muchos otros cerebros las cosas están muy integradas. Y en las aves todo el tema que tiene que ver con cómo se genera el canto o cómo se aprende son conjuntos de neuronas que son muy específicos. Entonces, cuando vos medís actividad ahí, típicamente es porque el ave está generando canto o procesando auditivamente canto. Entonces, no es ambiguo, no son zonas del cerebro que comparten actividad con muchas otras. Entonces, un colega nuestro que se llama Dan Margolias en la Universidad de Chicago, ya en el año 2000 había medido actividad neuronal en esas zonas del canto y comparaba la actividad cuando el ave de día cantaba con ciertos episodios que ocurrían de noche y se dio cuenta que de noche, en ciertos momentos de la noche, el ave repetía silenciosamente esos patrones neuronales, ¿no? Entonces, eh, tuvo un impacto muy grande, fue un paper en Science muy citado y que se comentó en, no sé, en New York Times, en los diarios, en la prensa, porque como estas aves son aves que necesitan aprender, se vinculó enseguida el tema de que se soñara con el canto, con el hecho de que el canto fuera aprendido. Eh, y, mm, y esto estuvo así como un resultado muy interesante, qué sé yo, durante varios años. Pero lo que era un poquito una especie de cosa rara era que de tanto en tanto se veían otras cosas y el tema es que como vos no tenés el lenguaje con el que las neuronas procesan la información, si no está haciendo exactamente lo mismo que hacía durante el día cuando cantaba, no podés interpretarlo. Entonces se sabía que había más, pero no se sabía exactamente qué. Y lo que nos pasó a nosotros fue que hace más o menos, eh, son 5 o 6 años, es un poquito más, nosotros nos dimos cuenta que esa actividad neuronal bajaba y se reflejaba en la actividad muscular de los músculos que controlan el aparato vocal. Entonces, si bien el ave está dormida y silenciosa, porque su respiración es la respiración normal, los músculos de la siringe tienen patrones de activación. Y nosotros veníamos trabajando en forma independiente en cómo esos patrones musculares, cuando el ave está cantando, se traducen en sonido. Entonces, juntando eso, lo que hicimos fue manejar nuestros modelos matemáticos alimentados por estos datos medidos de los músculos y empezar a sintetizar sonido. Y así se abrió una puerta, digamos, como para poder eso, escuchar con qué estaban soñando. Entonces, de repente te encontrás con que a veces estaban haciendo realmente la repetición de lo que cantaban durante el día y a veces estaban haciendo otras cosas. Y entonces, distintos tipos de especies sueñan cosas más locas o más estereotipadas y demás. Muy loco todo. increíble. Se me abren un montón de preguntas. La primera es, ¿cómo tomaban los datos de los movimientos vocales, Musculares. musculares? ¿Con un electrodo en el cuello del ave? ¿Cómo tomaban esos Son datos? electrodos, más que en el cuello, son electrodos en los músculos que controlan la forma de la siringe. Entonces, la siringe es un aparato vocal que en las aves ocinas, que son estas que aprenden, consiste en un par de labios que son como si fueran cuerdas vocales, si querés hacerte una analogía, pero que en vez de estar en una laringe, en un único tubo, están
en las junturas entre los bronquios y la tráquea. Entonces tenés dos pares de labios que se ponen a mover cuando el ave larga el sonido. Y hay unos musculitos que lo que hacen es contraen, cuando se contraen, estiran la distancia entre los anillos cartilaginosos dentro de los cuales están esos labios, entonces cuando contraen esos músculos, se estiran esos labios y bueno, cambian la frecuencia en la que empiezan a oscilar, entonces cambian la frecuencia de las vocalizaciones. Entonces, esos musculitos van paralelo a la tráquea y, digamos, se apoyan donde se bifurcan los bronquios. Esa sería más o menos la idea. Y eso todo está embebido en lo que llaman los sacos aéreos. El sistema de respiración de las aves no es como el nuestro. Nosotros tenemos pulmones que son flexibles. Las aves tienen unos pulmones que son muy rígidos y tienen como unas bolsas que se sacan, se llaman los sacos aéreos, que cuando se comprimen y se expanden, permite que circule el aire a través de esos pulmones. Y entonces todo ese aparato vocal está embebido dentro de esos sacos aéreos. Entonces, para medirlo hay que hacer una cirugía que es bastante complicada porque tenés que muy delicadamente abrir esos sacos aéreos, buscar esos músculos, poner esos microelectrodos, reconstruir el saco aéreo y luego pasar esos cables subcutáneos hasta un amplificador y todo eso en forma muy rápida, que no duela. Obviamente se hace una anestesia, pero tiene que ser tal que para el ave sea prácticamente que no lo note, porque cuando se despierta tiene que tener ganas de cantarle a la pareja. Entonces, es una Claro. cirugía muy, muy compleja, en donde, bueno, vos pones esos electrodos en los músculos y lo preamplificás en una mochilita que tiene toda la electrónica, muy livianita, muy comprimida, y eso después va a una placa de adquisición de datos. Entonces, cuando el ave se despierta, nada, ya está recuperada, y esos electrodos son minimales, son como pelitos, ¿no? Son sumamente finitos. Por eso vos tenés que preamplificar un montón la señal y que no interfiera con el ruido de línea. Bueno, hay un montón de cosas técnicas y así es como lo haces. Muy bueno. ¿Y con eso están midiendo una variable? ¿O son varias variables que miden? Eso es interesante. Nosotros, todo esto, el programa, esta investigación, apuntaba a dilucidar en general cómo eran los procesos de producción vocal. Entonces teníamos que medir tantas variables como pudiéramos. Entonces en general nosotros medimos la presión de los sacos aéreos, la actividad de los músculos, hay varios músculos, tenés los músculos respiratorios y por supuesto no podés medir todo simultáneamente, pero lo que vos haces progresivamente vas midiendo en forma delicada esas cosas, pero depende de cada experimento. La idea es juntar la mayor cantidad de variables posibles. Pero este de los sueños en general es sí, solamente medir la actividad muscular de los músculos siringeos. Pregunto porque a mí me gusta mucho la música, hace bastante que estudio música de formas distintas y ahora hace varios años que hago canto. Y para mí, antes de empezar clases de canto, saber cantar, si me preguntaba, será saber afinar, pegarle a la nota que había que pegarle. Y ahora conozco un mundo entero de tantas más cosas que desconocía que tiene que ver Claro, con esto, con cómo podés darle distintos sonidos a la voz. Y no es lo exacto, mismo cantar la misma nota pensando en poner la voz más dulce como si le estuvieras hablando no sé, a un perrito, que exacto. si llevas el aire a la nariz y hay todo como un espectro de colores que me imagino que ahí en el cuerpo hay varias variables y varios músculos involucrados en eso, ¿no? Supongo que en aves es Tal cual, tal parecido. cual, tal cual. No, no, es que es buenísima la observación. Uno de los grandes desafíos, entonces, la cosa viene a ser así. Yo ahí, cuando te digo que me dice una única actividad, es porque vos querés hacer una representación de la caricatura de con qué estás soñando. Ahora, si vos querés realmente representar o digamos, elicitar una respuesta comportamental dada, vos tenés que meter en el modelo muchas cosas, como decís vos. Cada ave tiene su carácter, su personalidad, su actitud, y eso se refleja en un montón de variables fisiológicas. Y justamente en las preguntas lindas es, a ver, si el canto en las aves es para seducir la pareja, ¿dónde está lo que hace sexy a un canto? Entonces, cuando vos modelás matemáticamente esto, justamente lo que vos podés hacer es ver cuáles son las variables que tienen tal impacto en tales propiedades tímbricas. Entonces, ahí involucra todo, no solamente es actividad muscular, es el gesto, es la tasa de disparo de las cosas, el contenido espectral.
si vos estás, lo que nosotros decimos técnicamente, cerca de la bifurcación o lejos de la bifurcación, ¿no? Si estás apenas encendiendo tus oscilaciones labiales o le estás dando caña con todo, y eso cambia mucho el timbre. Mm. Entonces, nosotros hacemos, independientemente de esto de los sueños, ciertos trabajos de campo donde justamente lo que queremos ver es si vos sintetizás el canto, por ejemplo, qué hace intimidante un canto de un invasor. Entonces, haces un invasor sintético y le haces creer a un pajarito que tenés un invasor, ¿no? Entonces pones un robot acústico que está invadiendo el territorio. Bueno, ¿qué es lo que le hace al otro pajarito que tenga miedo? ¿Es solamente la intensidad? ¿Es alguna habilidad particular? ¿Es algo en los gestos? Y bueno, es muy interesante porque vos teniendo un modelo podés ver cuál es la influencia de cada parámetro y qué respuesta tiene el animal ante ese estímulo. Sí. Entonces ahí lo que me dice es la respuesta. Cuando le metes así un invasor, un robot invasor, Pajarito está, por ejemplo, en primavera defendiendo su territorio, cantando, no sé, 4 cantitos por minuto. Viene el robot acústico y empieza a cantar mucho más rápido. Empieza a darle 6 cantos por minuto. Y bueno, vos ahí podés jugar con, digamos, qué variable es la que realmente le licita una respuesta violenta, o no se preocupa y a cuáles no les da bolilla. Y bueno, como decís vos, influyen muchos parámetros. Y a esa pregunta específica, la de qué hace un canto intimidante, tiene una respuesta que se pueda decir en castellano o es algo más complicado de modelos? No, a ver, entonces, eh, o intimidante o sexy, eso depende de cada especie. Por ejemplo, hay especies en las cuales la tasa de disparo a la que vos estás generando un trino es algo a lo que le prestan muchísima atención. Y en particular le prestan muchísima atención si son capaces de generar muy rápido trinos en los cuales se expanden en las frecuencias un montón. O sea, si tienen la habilidad de hacer un glissando, si querés, con la voz, con un barrido muy grande de frecuencia, muy rápidamente, eso es impactante para ellos. Entonces, una de las cosas que nosotros queremos ver es si vos te vas más allá de cierto límite, cuando ser un freak que lo hace demasiado bien deja de ser sexy, por ejemplo, ¿no? Ser un Mira, freak, ser un virtuoso por encima de la media, ¿es sexy o deja de ser sexy? Bueno, y ese tipo de cosas estudiamos nosotros, sí. bueno, de hecho, aprovecho para mandarle un saludo a Clau, mi profe de canto, que creo que es una de las personas que más episodios de nuestro podcast escuchó, así que hola Clau. Em, Ella lo que muchas veces me dice, y estoy de acuerdo, es que a veces para cantar, afinar todo el tiempo perfecto no suena tan bien como desafinar un poco y como ensuciar un poco el Sí. sonido. Pues eso suena en el extremo si usas autotune o cualquier afinador automático, que afine perfecto, suena robótico, no suena humano. Hay algo ahí que se pierde. Bueno, mira, eso, o sea, tomo su palabra porque yo de canto sé mucho menos, pero sí te puedo decir de un experimento muy lindo que hicimos con Ana, que era cuando empezamos a ver esto de la síntesis. eh, Ella hace unos experimentos en donde medía la respuesta neuronal de unas neuronas en el cerebro de las aves que son selectivas al canto propio. Entonces, el ave está durante el día está cantando, de noche duerme. Si de noche cuando duerme vos le pasás el canto propio, ciertas neuronas disparan. Y si vos le pasás cualquier otro canto, no disparan. Entonces nosotros lo usamos para ver si nuestro canto sintético era suficientemente bueno, o sea, obteníamos la misma respuesta que al canto propio o no. Y en un momento cuando empezamos a hacer la síntesis veíamos que le pasábamos algo que a nosotros nos parecía que estaba buenísimo y el ave no respondía, pero ni una sola neurona. Y fue cuando le empezamos a poner ruido a las variables que correspondían a la actividad muscular, que el ave empezó a responder. E incluso publicamos en Nature, una revista muy buena, en función de la cantidad de ruido, cuál es la respuesta. Y hay como una cantidad ideal de ruido, por encima de la cual ya no te gusta y por debajo de la cual tampoco te gusta. Bueno, Mirá, qué increíble. Y acá Sí. cuando decís ruido, ¿es ensuciar el audio con posta ruido como si fuera ruido de fondo o es ruido de... No es el audio, sino la actividad, la variable que representa la actividad muscular. Esa variable después entra en una ecuación diferencial y da lugar a un sonido que no es que el sonido quede ruidoso, o sea, cuando no hay sonido, no hay ruido, no es un ruido sumado a todo el audio, sino a las variables que corresponden a la actividad muscular cuando haces la síntesis del sonido. Qué locura. tremendo. Increíble. Sí. ¿Qué de todo esto se puede extrapolar a los humanos? O sea, esta investigación abre algunas preguntas, che,
si pudimos captar los músculos y traducir eso en sonido de los pájaros, ¿hay algo similar que se pueda hacer en humanos? Mirá, todo el programa este de investigación eh, empezó así, mira, literalmente yo estaba trabajando en voz humana y voy a dar una charla a Rockefeller University donde tenía un amigo, hablo de mi tema y esta persona que conocía el tema del canto de pájaros, porque ahí había una persona que era muy famosa en el campo y demás, me pregunta si el mecanismo físico era similar o no. Y resulta que tiene un montón de similitudes y por lo tanto, sí, hay un montón de cosas en común. Yo nunca trabajé en el tema de extrapolar en humanos esto y nunca propuse experimentos específicos como para ver si hay actividad muscular de algún tipo que se pueda, pero estoy seguro de que hay un montón de analogías y se puede trabajar en un programa serio, extrapolar algo de esto humano. Yo no trabajo en el tema. Pero el aparato vocal tiene muchas similitudes y hay muchas similitudes incluso en que estas prácticas se ven mientras vos tenés REM, o sea, las aves comparten con los humanos el tema de tener REM, y ocurren en etapas del sueño similares, hay un montón de analogías, pero yo no trabajo en eso. Claro. Qué bueno, porque también creo me respondiste la otra pregunta que tenía, que cuál fue la motivación de arrancar esta investigación. Y creo que un poco respondiste esto de que al principio estabas investigando en la voz humana. Sí, fue azar, mira, empezó como una cosa muy marginal. Es más, ya trabajar en voz humana fue un pedido de la justicia que querían ver si se podía identificar a un sujeto en particular. Y fue un pedido de una autoridad del departamento de física donde yo trabajaba. Bueno, me lo puse a hacer medio de compromiso, me empiezo a interesar, pongo un estudiante, empezamos a hacer un modelito, nos pareció muy gracioso. Y cuando surgió esto de los pájaros, y dije, che, qué interesante, porque acá hay menos variables, se pueden medir y demás, fue surgiendo como un tema marginal y después terminó ocupando todo el laboratorio y ya hace 20 años que trabajo en eso, 25 años. Entonces, pero fue medio de casualidad, sí. Tremendo. ¿Y ahora qué estás investigando? ¿Seguís con este tema? ¿Qué otras preguntas abrió esta investigación? Mira, el tema del análisis, o sea, tener un modo de estudiar cuantitativamente el tema de los sueños es súper interesante y abre un montón de cosas. Una de las cosas que a mí me llaman bueno, una de las cosas que nosotros nos estamos preguntando es si los sueños cumplen un rol en el aprendizaje o no, y para eso lo que hacemos es estudiar en forma comparada cómo sueñan las aves que no aprenden con las aves que sí aprenden. O sea, vos agarrás un venteveo, el venteveo no aprende. Agarrás un chingolo sí aprende. Entonces, la pregunta es, ¿sueñan lo mismo, no sueñan lo mismo? ¿Sueñan cosas diversas? ¿Cuál es el grado de locura de un sueño? ¿Es importante que vos puedas soñar locuras? ¿Por qué tenemos que soñar en forma silenciosa? Si vos escucharas en lo que estás soñando, aprenderías lo mismo. Entonces, hay muchas preguntas que vos te podés plantear por el hecho de poder escuchar tus sueños. Otra cosa que hacemos es queremos estudiar la sintaxis de los sueños. O sea, estos sueños están constituidos con no solamente la repetición idéntica de lo que haces durante el día, sino pedacitos mezclados y demás. Y queremos estudiar eso. Estamos haciendo la disección de la anatomía de los sueños, estudiando cuál es la gramática de los sueños. Eh, y otra cosa que queremos hacer es comparar con ciertas paradigmas de inteligencia artificial, qué rol cumplen los sueños. Hay el premio Nobel del año pasado que se le dio a Hinton y a Hopfield. Hinton planteó un mecanismo que se llaman las Boltzmann Machines, que es un paradigma de aprendizaje, que si vos te pones a analizar cómo opera, tiene ciertas propiedades en común con cómo aprende un ave. Y hay un rol que le asigna ese paradigma de aprendizaje de inteligencia artificial a una etapa en donde la red no está expuesta a una experiencia sensorial, o sea, está como soñando. Y lo que yo quiero estudiar es qué parecido hay entre lo que pasa en estos paradigmas de inteligencia artificial en esa etapa del sueño comparado con lo que realmente sueña un ave. Entonces, nada, son temas de estudio en paralelo de temas de inteligencia artificial con sueños verdaderos. Está buenísimo. Y eso, para estudiar eso que decís, cuánto requiere de agarrar la compu y calcular cosas?
datos y todo eso, y cuánto requiere de ir al laboratorio a recolectar datos de, o sea, cuánto es hacer una simulación de redes neuronales y listo en la compu, y cuánto es ir al laboratorio a recolectar datos de aves reales, o las dos. Bueno, los datos de aves reales con los que estamos haciendo este estudio ya los tenemos porque son los datos con los que hicimos estos estudios. Vos fíjate que como nosotros veníamos trabajando en años en esto de toma de datos de información fisiológica y nosotros nunca habíamos mirado lo que pasaba de noche. Entonces tenemos datos sobre lo que pasa en los sueños, pero a rolete. Claro. Entonces ahora viene toda una parte de modelar máquinas de Boltzmann y estudiar el aprendizaje y reprocesar los datos que ya habíamos tomado. Así que en este proyecto particular es el análisis de datos ya tomados y un montón de simulación numérica que estamos diseñando, de hecho, eso estamos recién trabajando en eso. Muy bueno. Eh, Creo que hasta ahora me parece que no lo mencionaste en el episodio. Creo que no dijiste cuál es tu formación académica y si yo estuviera escuchando el episodio sin saberlo, no sé si adivinaría. No lo dijiste, ¿no? Creo. Me alegro, me O sea, alegro. yo ya sé que vos sos físico de Yo soy formación, físico, pero sí, sí, escuchando sí. estas cosas, por ahí uno pensaría que estudiaste biología o algo del estilo, ¿no? Em, Claro, tal. ¿Cómo es eso? O sea, si alguien está escuchando esto y dice, che, qué copado todo esto de este tipo de proyectos que mezclan neuro, aves, inteligencia artificial, todo Sí, eso, procesamiento de datos. claro, ¿cuál crees que es el camino para llegar a investigar estas cosas? ¿Es hacer física o no necesariamente? No necesariamente. Em, a ver, el tipo de trabajo que hago yo y el tipo de modelado que hago yo necesita una formación más cuantitativa que la que tenés típicamente en biología. Dicho eso, yo tengo estudiantes, por ejemplo, ahora tengo un estudiante que trabaja conmigo, que se llama Agustín, que es biólogo, pero tiene una gran inclinación cuantitativa y modela y programa, pero como si fuera un estudiante de física o de datos, y es indistinguible. Dicho eso, en general la formación tradicional de biología es menos cuantitativa y la aproximación que yo hago es muy cuantitativa. Entonces, yo tuve que aprender eh, la parte de manejo experimental, que me llevó mucho tiempo y mucho esfuerzo, pero la parte cuantitativa la tenía, es mi lenguaje natural. Y creo que es un poquito más fácil aprender esas técnicas si venís de la rama cuantitativa que al revés, para hacer el tipo de trabajo que yo hago. Dicho eso, yo creo que cuando uno se va interesando en ciertas preguntas, se puede autoentrenar todo el tiempo. Y yo creo que es mantenerse flexible, incorporar herramientas nuevas, me parece que debería ser como el eje para cualquier persona joven que se mete en esto, ¿viste? O sea, vas a tener que reinventarte muchas veces en tu vida porque la técnica, las técnicas, los paradigmas van cambiando muy, muy rápido. Yo lo veo cada vez más aceleradamente, entonces Mm, eh, no es tanto con qué te formaste, sino si estás dispuesto o dispuesta a estudiar cosas nuevas todo el tiempo. está bueno. Eh, Muy bueno. sí, Bueno, re gracias, Gabo, por sumarte a grabar un episodio. Me encantó. Es no. increíble todo esto. Sí, me da ganas de aprender más sobre pájaros. Bueno, vengan al labo y vengan a visitar.